¿Qué es un sistema? Un conjunto de estructuras que van a conformar. ¿Qué sistema conoce? Sistema nervioso central, por ejemplo, ¿no? Periférico, central o sistema digestivo, óseo, muscular, como tal. El sistema límbico nos indica que va a estar compuesto de diferentes estructuras. No solamente lo encontramos en un lugar, está compuesto por diferentes áreas de partes de lo que hemos visto, como el hipotálamo, tálamo, la definición del símbolo, ¿no? La primera estructura que vamos a encontrar es el lóbulo. No, lóbulo límbico, ¿no? La segunda estructura. Formaciones del hipocampo. Luego encontramos, ¿qué más? Núcleo amigdalino. Núcleo amigdalino. Y no encontramos el Área central. área central. Tálamo óptico. Hipotálamo. Y también la corteza cerebral, ¿no? Está relacionado más que todo con el área prefrontal. ¿Okay? El sistema límbico como tal, entonces, está compuesto por diferentes partes o estructuras. No solamente es una estructura, no solamente es la circunvolución singular, sino que está yendo a cada uno, ¿no? El hipotálamo que ya lo hemos visto, el tálamo que ya lo hemos visto, hoy lo vamos a conocer el área central, el núcleo amigdalino lo vamos a repasar, y las formaciones del hipocampo, que es algo nuevo que va a entrar para ustedes, ¿no? Entonces, el lóbulo límbico, ¿dónde se va a encontrar? ¿Quién lo va a conformar el lóbulo límbico? Nos dice que va a conformarse la circunvolución singular y la circunvolución hipocampal, ¿no? Estos dos se van a unir mediante un estrechamiento, ¿no? Entonces podemos ver la circunvolución del símbolo, ¿no? Y nos dice que se está uniendo con el hipocampo. Ok, ¿qué sería esto de acá? La circunvolución singular, ¿no? Se está uniendo con el hipocampo, ¿no? Se va a unir con el hipocampo mediante una estructura que se llama carpagialismo, ¿no? Entonces, la unión de estas dos circunvoluciones, la circunvolución singular y la circunvolución del hipocampo o hipocampal, va a conformar el lóbulo límbico, ¿ya? Tiene el nombre de lóbulo límbico, solamente cuando se habla del sistema límbico, ¿ok? Ya aparte forman otras estructuras, ¿no? Entonces la unión de estos dos se une por el istmo como tal, ¿no? Y va a formar todo esto que se considera como el lóbulo límbico como tal, ¿no? Las formaciones del hipocampo, ¿qué nos dice? Es una estructura que va a estar conformada por tres capas. Una capa piramidal, molecular y polimorfo. ¿Okay? Entonces, la estructura del hipocampo, por sí solo hipocampo, que lo estamos viendo acá, ¿qué tipo de hipocampo? De color rosado, ¿no ves? El hipocampo como tal va a estar conformado por tres capas, ¿no? Histológicamente, ¿cuántas capas tiene el cerebro? ¿Qué han llevado? 6 capas. ¿Cuáles son? No, las capas del cerebro. En histología, ¿qué han llevado? Piramidal externa, piramidal externa, piramidal interna,
llevado esta semana porque me han dicho en su tarea de muestra. Capa molecular, capa granular externa, capa molecular externa, capa granular interna, capa molecular 1, 2, 3, 4, 5. Esas capas son de Chicos, la... volvemos al tema como tal. Las formaciones del hipocampo va a estar compuesto por tres estructuras, ¿ok? Va a ser el hipocampo propiamente dicho, la circunvolución dentada y el subículo, como se menciona o como se está escribiendo acá, ¿ok? Está formado por estas tres estructuras: hipocampo, circunvolución dentada y subículo como tal. El hipocampo va a estar compuesto, su estructura, por una capa molecular, una capa piramidal y una capa polimorfa. La capa molecular lo que contiene son fibras nerviosas, la capa piramidal, neuronas, más piramidales mentales, y la polimorfa, interneuronas. Y fibras nerviosas, ¿no? Fibras nerviosas como tal, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar en el hipocampo. ¿Dónde se va a encontrar el hipocampo? Se va a encontrar en una extensión del lóbulo temporal, ¿no? Entonces nos está diciendo que se va a encontrar, porque acá estaría el lóbulo temporal, una extensión del lóbulo temporal como tal, y va a formar parte del piso del... ¿Qué ventrículo estaría formando? No, del ventrículo lateral. La parte sería la asta temporal, porque está a nivel temporal. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se encuentra el hipocampo? En el piso de la asta temporal del ventrículo lateral. ¿Ok? Esa es la región en la que vamos a poder encontrar el hipocampo, ¿no? Recuerden que es una extensión del lóbulo temporal. El lóbulo temporal, ¿con qué está relacionado? Con la corteza cerebral. Con la visión. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Claro, la área 41-42, pero ¿qué área no sería? Pero sería que están diciendo 21, 22, ¿qué? Área de lenguaje, ¿qué más? La 20. Ya. ¿Qué está relacionado a la área 20? Ya, ¿qué más? Extrapiramidal. ¿Y qué más les había dicho que está relacionado el lóbulo temporal con el tema del aprendizaje y la memoria, ¿no? Entonces, está relacionado con una memoria más que todo y con el tema del aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que encontramos aquí es la expansión. Bueno, el hipocampo es una expansión del lóbulo temporal. Se va a encontrar en el piso del asta temporal del ventrículo lateral, ¿no? Esa es su ubicación del hipocampo. No lo podemos ver en una parte sagital, tendríamos que extraer una pequeña parte, ¿no? ¿Qué más? Se va a unir con el circunvolución singular mediante el istmo, ¿no? En este campo, los ventrículos laterales, ¿por qué está forrado? ¿Quién lo va a forrar? El ventrículo lateral. Recordemos que el ventrículo lateral está cubierta por una membrana. ¿Ve? Yamil, ¿quién es Yamil? Los ventrículos en general están cubiertos por una membrana. ¿Cómo se llama esa membrana? ¿Qué? Exacto, la membrana ependimaria, ¿ves? Está cubierto por la membrana ependimaria, ¿no? ¿Qué?
Entonces, es una extensión del lóbulo temporal, ¿no? Se encuentra en el piso del asta temporal del ventrículo lateral, ¿no? Del ventrículo lateral. Esto va a estar cubierto por una membrana, la membrana ependimaria. Y nos menciona que en este piso y la membrana vamos a encontrar un acúmulo de células, que son las neuronas piramidales. Estas neuronas piramidales se le va a conocer como un nombre de... ¿Cómo se le conoce esta membrana? Perdón, acá, porque estoy señalando, tendría que ser... ¿Qué dice su libro? Neuronas piramidales. Alveus. ¿Ok? Se le va a conocer como alveus. Esa acumulación, ese conglomerado de neuronas piramidales se le va a conocer como alveus. Y este alveus nos va a dar la formación de la fimbria. Una nueva estructura que van a conocer, la formación de la fimbria. ¿Okay? La formación de la fimbria como tal. Esta formación de la fimbria nos va a dar, se va a conectar con los pilares, la columna del fornix. Entonces, ¿dónde va a ser su origen del fornix? En el hipocampo, ¿no? Del hipocampo que se encuentra en la extensión del lóbulo temporal, en el piso del asta temporal del ventrículo lateral, vamos a encontrar que está cubierto por la membrana ependimaria. Entre estos dos espacios encontramos un número o conglomerado de células piramidales. Esto le va a conocer como alveus. ¿Okay? Esta alveus va a dar la formación de la fimbria, y esta fimbria se va a conectar con los pilares, la columna del fornix. ¿Okay? Y este fornix como tal nos menciona que en la comisura anterior se va a dividir en dos haces o dos fibras o dos direcciones como tal. La comisura anterior, ¿qué pasa por ahí? Ya hemos llamado la comisura anterior. ¿Cuál es la comisura anterior? Jennifer, comisura anterior. Comisura anterior. ¿La ve? Rizaga, comisura anterior. ¿Qué encontraríamos en la comisura anterior? No, pero ¿cuál es la función de la comisura anterior? No sé, bro. ¿Qué es la comisura anterior? ¿Qué es la comisura anterior? Eso no se acaba. La comisura anterior va a unir los dos bulbos olfatorios y también va a unir a los núcleos amigdalinos. El núcleo amigdalino se va a unir mediante la comisura anterior. Los dos núcleos que encontramos en los dos hemisferios se van a unir mediante la comisura anterior. Y también va a unir los bulbos olfatorios, ¿no? Cuando nos hablen del primer par craneal, vamos a hablar de la comisura anterior, que es la unión, la estría medial olfatoria, y también encontramos la estría lateral olfatoria, ¿no? Entonces, la comisura anterior lo vamos a encontrar que cuando esté a nivel de la columna va a estar pasando la comisura anterior y nos va a dividir en dos fibras, ¿no? En unas fibras precomisurares y en unas fibras postcomisurares.
Estas fibras precomisurares, ¿dónde se van a dirigir? Al área septal. ¿Ok? Se dirigen al área septal. Y las fibras postcomisurales, ¿dónde se van? Cuerpos mamilares y al hipotálamo. Ok, cuerpos mamilares y al hipotálamo. ¿De cuál cuerpo mamilar estamos hablando? Del posterior. ¿Cuál cuerpo mamilar estamos hablando? Hasta Joshua, cuerpos mamilares. anterior o posterior. No me acuerdo, de la caída. Anterior o posterior. Anterior. Anterior. ¿Qué dices? Y al hipotálamo, ¿a qué Creo que del fracción está núcleo yendo? anterior del tálamo. ¿Qué encontramos en el posterior? Cuerpos mamilares o ¿no? Más que todos los cuerpos mamilares que son el grupo posterior, ¿no? Dice grupo posterior o cuerpos mamilares como tal, ¿no? De acá, el hipotálamo como tal, que está lleno de cuerpos mamilares, va a salir mediante otra fibra, ¿no? Un haz que ya lo conocen. El haz mamilotalámico, ¿eh? Este haz mamilotalámico va a ir, como su nombre nos dice, de vuelta al tálamo óptico. Va al tálamo óptico al núcleo anterior. Y del núcleo anterior va a ir a la circunvolución o al lóbulo de la cingula. Va a volver a ir acá a la circunvolución de la cingula. Entonces es una guía que está entrando por varias estructuras que se pueden ver, ¿no? Todo va a comenzar en el hipocampo, que es lo que está prácticamente acá, ¿no? De color rosado. Acuérdense el hipocampo como tal, ¿no? Es un área que lo van a volver a llevar en psiquiatría. Está muy relacionado con el tema de los trastornos. ¿Ok? El hipocampo o el sistema límbico, ¿no? Entonces el hipocampo como tal, como les dije, se encuentra ¿dónde? En la extensión del lóbulo temporal, cerca del piso del asta temporal del ventrículo lateral, que va a estar cubierto por una membrana ependimaria, ¿no? Y en este conglomerado, en este espacio, encontramos las neuronas piramidales, ¿no? Que se le va a considerar como alveus. Y esta alveus va a formar la fimbria. Y esta fimbria se va a conectar con los pilares y con la columna del fornix. A nivel de la columna como tal, se va a topar con la comisura anterior. Y de la comisura anterior se va a dividir en dos fibras, que es una precomisurales y postcomisurales. Y esto va a ir al área septal y esto va a ir al cuerpos mamilares, al hipotálamo. Del hipotálamo va a ir hasta por el tálamo, por el fascículo, o mejor dicho, haz. El haz mamilotalámicos al tálamo óptico, al núcleo anterior y del núcleo anterior a la circunvolución de la cingula, ¿no? Entonces está todo relacionado con los estados emocionales de las personas, ¿ok? Está relacionado con el estado emocional de la persona. ¿Cuáles estados emocionales conocen? ¿Qué son los estados emocionales? Tristeza, ¿lo ves? Como la película. ¿Lo ves? La película como tal. Si ven la película, están hablando de que están yendo al hipocampo y ahora van a poder entender. Qué bueno. A ver la película. ¿Qué va a decir?
Esa es la canción del niño. Ah, pim, pam, tienes que dejarla ir, muchacho. Y se va. Ya, miren con una mejor vista, chicos. De nuevo, ¿no? La circunvolución singular, vemos el hipocampo de color rosado, se une mediante el estrechamiento o el istmo, y del hipocampo va a estar, ¿qué? Van a ser la fimbria. ¿Cuál es la fimbria? La que está, lo que estoy señalando como tal, lo que está medio color anaranjado. ¿Ok? Esto es la fimbria. Nace la fimbria y se va a conectar con los pilares, más que todo con la columna del fornix. Entonces seguimos esto y vemos el fornix. ¿Ve? Seguimos y vemos el fornix como tal. ¿Ok? Entonces vemos el hipocampo, la fimbria. ¿Quién va a conglomerar la fimbria? ¿Qué? Ok, ¿qué es eso? Neuronas piramidales y se va a formar el fornix como tal, ¿no? Cuerpo mamilar como tal y se va a comunicar con el subtálamo, ¿no? Entonces estamos viendo acá la comunicación. ¿Qué estructuras más encontramos? Encontramos la circunvolución dentada, ¿no? La circunvolución dentada, que era otra parte de las formaciones del hipocampo. Y lo vemos acá de color lila, la circunvolución dentada, ¿no? Es en forma de un diente de lo que se quiera, ¿no? Entonces podemos verlo. De color lila encontramos la circunvolución dentada, ¿no? ¿Dónde se encuentra la circunvolución dentada? Se va a encontrar en el medio de la circunvolución hipocampal y la fimbria, ¿no? Entonces, esta circunvolución dentada se va a encontrar entre la circunvolución del hipocampo y la fimbria, ¿no? Entonces, en ese lugar se encuentra la otra circunvolución, que es la circunvolución dentada, ¿no? Solamente tiene la función de llevar una vía. ¿Qué encontramos? Vamos a encontrar que en esta circunvolución dos extremos, un extremo anterior y un extremo posterior. El extremo anterior, ¿con qué se está conectando? ¿Dónde está yendo? ¿Qué es lo que ven acá? ¿Cuál sería el extremo anterior? ¿Con qué se va a conectar? Con el uncus, ¿no? El neurouncus va a significar gancho del hipocampo. Este gancho del hipocampo nos dice que en el extremo anterior la circunvolución dentada va a rodear este uncus como tal, lo rodea, ¿okay? Lo va a rodear, digamos que este es el uncus y lo va a rodear como tal, ¿no? Y esto se le va a conocer como la cola de la circunvolución dentada. Con el extremo anterior y el extremo posterior, ¿qué es lo que vamos a ver? Está más o menos, bueno, en esta imagen, pero
pero se va a conectar más que todo con el esplenium del cuerpo calloso, ¿no? Se va a conectar con el esplenium y va a subir por su cara superior. Se va a conectar. ¿Qué es lo que encontramos en la cara superior del cuerpo calloso? Estría longitudinal media, ¿no? Que es conocido como el Francisci, ¿no? Entonces se va a continuar con la estría longitudinal media durante todo el trayecto del cuerpo calloso y va a ir hacia los núcleos septales. ¿Ok? Entonces ese es su trayecto de la circunvolución dental. Ya estamos viendo otro, ¿no? Que son los núcleos dentales, otro nombre como tal, ¿no? Entonces tiene dos vías, una parte anterior, un extremo anterior y un extremo posterior como tal. Entonces el extremo posterior está siguiendo la misma línea del cuerpo calloso y esto va a acabar donde, en el área central. Ya está oscuro, no se ve nada. ¿Me ven a mí? Sí, no tiene batería. Supongo que saldrá clarito, ¿no? Se ve oscuro. Porque me leo. Y a mí los cuerpo calloso sí entiendo. Lo que no entiendo. Hola, Los núcleos lo que no entendí. ¿cuál es el extremo anterior y cuál es el extremo posterior? Acá. A ver. Ya, y el núcleo de la circunvolución dental. ¿Dónde estaría la circunvolución dental? Acá tendría que estar la circunvolución dental y se tiene que guiar con el cuerpo calloso, ¿no? Entonces el extremo posterior se va a unir con ¿qué? Con el esplenio del cuerpo calloso y va a ir por su cara superior, La estrella por la longitudinal. ciudad de la Antici, ¿hasta dónde? Hasta el área septal. Los núcleos Entonces, septales. ¿dónde está el área septal? ¿Dónde está el área septal? Luis Alberto, ¿dónde crees que está el área En la parte septal? inferior del septo pelúcido. Luis, ¿hay algún Luis? Hay varios. Hay varios. ¿Dónde es el septum pelúcido? Ahí. ¿Ves? Septum pelúcido, ¿ves? Está debajo del Septum pelúcido.